Saludos, nuevamente me encuentro presentando el proyecto final de programación para ingenieros en su etapa de finalización. Como hemos venido realizando, hemos demostrado que existe la posibilidad de realizar un enlace de las herramientas de SolidWorks y MATLAB que permitirá realizar una representación gráfica a modo de diagrama de bloques de estos diseños realizados en CAD, lo que permitirá entonces poder condicionar este mismo diseño mediante esta misma representación gráfica como ya lo mencionamos, gracias a la herramienta de Scene Mechanics, que al enlazarse con la herramienta de Simulink permitirá entonces el propósito que hemos venido realizando. Anteriormente trabajamos con un elemento muy básico que consta de un mecanismo de un soporte con una barra libre. Se pudo entonces hacer su importación debidamente y condicionar entonces el movimiento de la biela, que al momento de importarse estaba completamente libre, pero entonces se condicionó bajo ciertos parámetros que se le agregaron con la elaboración de la asignación de ciertos bloques al diagrama que ya automáticamente MATLAB había generado a partir del diseño que se le ingresó. Igualmente vamos a realizar esto para el proyecto principal de este trabajo, que consta entonces ya de un mecanismo un poco más complejo del inicial. Pues el primero se realizó como a modo introductorio, de forma que podremos entonces mirar la simulación que podría tener este mecanismo. A diferencia de esto, el pistón ya entonces parte de unas condiciones iniciales como se plantea en el problema. Por lo tanto, entonces su diseño de diagramas por bloques va a ser un poco distinto al que se mostró para la biela. Por lo tanto, entonces empezaremos a demostrar entonces a lo que se quiere llegar con este elemento mecánico. Entonces, como se hizo para la biela, vamos a hacer la importación del archivo realizado en SolidWorks, a lo cual se haya guardado en un formato .xml, que lo encontramos aquí, y llamamos con el nombre de pistón slash bajo ensamble. Como ya mencionaba anteriormente, la cuestión de los símbolos con los que son incompatibles MATLAB se tratan de evitar al momento de guardarse en este formato desde el SolidWorks, precisamente por este tipo de códigos, ya que si le hemos puesto aquí la tilde en la O siguiendo estrictamente las normas de ortografía, este código nos hubiera generado conflicto. Por lo tanto, entonces, por esa razón fue que no la habíamos colocado y este es pues como el ejemplo para entender entonces lo que había dicho anteriormente. Entonces, le damos Enter. Aquí entonces ya el ordenador empezará a hacer los cálculos, las construcciones de vida del modelo desde un entorno gráfico 3D del SolidWorks a un entorno gráfico 2D a modo de diagramas de bloques desde el entorno de MATLAB.
vemos que aquí está leyendo, calculando los bloques y construyendo el modelo, como ya hemos visto para la biela. Y aquí entonces vemos entonces la gráfica que construirá para este modelo del pistón. Y vemos algo muy similar a lo que habíamos hecho con la biela. Digamos que la biela llegaba hasta aquí. Al igual pues parten, pues el pistón parte del mismo modelo de la biela, simplemente que se le agregan más elementos, que ya se le agregó la barra que juega la función de manivela conjunto con el pistón. Por lo tanto, esos elementos de más están representados por estos demás bloques. Para entonces mirar el gráfico 3D desde el Figure, entonces cambiaremos estos 10 segundos por un tiempo infinito y al reproducirlos encontraremos el siguiente elemento. Vemos entonces que el pistón tiene un comportamiento completamente libre como lo había tenido la biela. Entonces desde la vista isométrica, para tener una visión de este modelo diferente, le quitamos los ejes coordenados, los, los centros de gravedad de cada uno de los elementos que le corresponden a este modelo. Por lo tanto, entonces trabajaremos entonces con este diagrama de bloques generado por MATLAB para entonces ya condicionar el movimiento del pistón. Desde el problema que se planteó para este modelo, se dice que la barra que parte desde el origen hasta la conexión que tiene la biela con la manivela, es decir, esta barra número 1, a la cual el bloque llama biela 1, tiene unas condiciones iniciales, de las cuales son una posición correspondiente a una referencia de 40 grados con un eje de referencia específicamente, con una velocidad de 2000 revoluciones por minuto. Entonces vemos que a esta biela la antecede esta revoluta, recordando que el bloque revoluta permite hacer una conexión entre un movimiento específico con el tipo de conexión correspondiente para que se genere ese movimiento. Entonces, al ver que es esta la revoluta que antecede el bloque body de la biela, será entonces este al que se le colocará otro bloque que permite entonces agregar estos valores iniciales. Para ello, iremos entonces a la librería de Simulink presentada anteriormente y buscaremos un bloque correspondiente para lo que se planteó. Entonces encontramos aquí desde el Cinescape, CineMechanics, CineMechanics First Generation, recordando que fue desde el SolidWorks que se guardó así. Y buscamos entonces aquí disculpen, sí, ok, en Sensory Actuators encontraremos este bloque, Join Initial Condition, que entonces nos permitirá ingresar valores para condiciones iniciales.
Entonces añadimos este bloque al pistón ensamble y lo conectaremos entonces a este bloque de acá. Para ello entonces este bloque debe tener una entrada adicional. Para esto entonces daremos doble clic y le generamos una entrada adicional para entonces conectar estos elementos. Entonces le damos clic a estos elementos y miramos entonces que este elemento se le podría entonces una posición en grados. Nos podremos colocar en 40 grados con una velocidad de 2000 revoluciones por minuto, RPM. Se le aplica y se le da OK. Podríamos entonces generarle una segunda entrada a este elemento entonces para mirar gráficamente cómo se comporta, pues, gráficamente los valores que generaría el movimiento de esta revoluta. Pero entonces el problema lo que nos pregunta es por la biela número 2, es decir, por la manivela. ¿Qué tipo de valores arroja este? Entonces, por lo tanto, si vamos a la gráfica 3D y señalamos la manivela, nos selecciona que la biela está representada por este, por este bloque, antecediéndolo esta revoluta, que será entonces la que eh, condicionará entonces el tipo de movimiento que esta biela que esta manivela, siendo más específicos, genera. Por lo tanto, entonces aquí como habíamos hecho para la biela del ejercicio anterior, realizaremos lo mismo, que simplemente le daremos una entrada adicional, le aplicamos para entonces luego censar su movimiento y luego ser medido con un scope. Encontramos aquí el scope, lo arrastramos y hacemos las conexiones debidas. OK, entonces ya condicionado ya estos elementos los pondremos a correr y vemos aquí entonces cómo el comportamiento de este mecanismo, que inicialmente estaba completamente libre, ya es condicionado a cierto tipo de movimiento que parte de las condiciones iniciales que se presentaron. Para ver entonces las gráficas de los resultados que se analizan a partir de este modelo bajo sus condiciones especificadas, le daremos doble clic a Scope y vemos entonces esta gráfica que al autoescalarse genera este tipo de gráfica. Entonces le daremos pausa para mirar entonces qué valores nos está censando esta gráfica. Entonces encontramos que nos está generando entonces los valores de la posición para nuestra manivela en unidades de Deck, es decir, de grados como lo habíamos puesto.
Ya si queremos que nos grafique en radianes o en revoluciones, pues entonces podríamos especificar las unidades. Si queremos entonces mirar la velocidad angular que tiene entonces esta barra, que es la pregunta que nos hace nuestro ejercicio, entonces le haremos aplicar, ok, corremos la simulación y le damos scope. Al autoescalarlo, entonces miramos entonces que nos construye esta gráfica. Por lo tanto, entonces estos serán los valores para la velocidad que se grafican a partir de los datos que se arrojan a partir del modelo que se está realizando. Ok, le damos stop, cerramos y finalmente esto no lo expliqué para el elemento de la biela. Si ya deseamos entonces guardar todo entonces las relaciones que se le dan a partir del diagrama de bloques realizado desde MATLAB a un modelo del cual se partió de un formato de CAD de un software SolidWorks. Si ya entonces queremos guardar nuestro archivo, entonces le damos File, Save As, y que el nombre coincida entonces con el nombre que le hayamos dado del formato .xml, pero aquí el formato cambiará a un .slx, que será el formato con el cual MATLAB identificará para el entorno de Simulink. Vemos entonces aquí que tenemos nuestra biela, que fue el ejercicio anterior que habíamos trabajado como forma de introducción, y nuestro pistón ensamble. Entonces lo podremos guardar, pues le haré cancelar porque ya de forma previa lo había realizado. Muchas gracias por su atención. De este es el proyecto, de esto trató mi proyecto final de programación. Mi nombre es Nelson Gerardo Sierra Oquendo. Muchas gracias.